Cotidianas a todos. No estoy mal. Por favor, Brendita. Hola, licenciado, buenos días. Espero Hola. que esté muy bien. Licenciado, fíjese que yo le quería pedir la palabra porque yo tuve inconvenientes el domingo pasado, porque resulta de que mandaron la asistencia en el chat de WhatsApp y yo estuve bien atenta en el chat, pero de aquí de la clase. Entonces, no sé en qué me Sí, podría apoyar, ya que le escribí a varias personas que aparecen como auxiliares y nadie me pudo apoyar. Me dijeron de que no, que ya se que no podían hacer nada, y no sé si usted podría abogar por mí, ya que, pues, gracias a Dios no he faltado a sus clases. el inconveniente que tú tienes es que no te pudiste asignar a la clase de Así es, asistencia. ajá, así es. Y yo Bueno, les mira, sí, yo sí les sería bueno. ajá, Sí, solo voy a hacer una observación. Tienes que tener capturas, ¿verdad? De que sí estuviste presente. sí No las estoy tengo. dudando de tu palabra. Ujú. Bueno, Incluso entonces le eso pregunté por su número de teléfono y tengo de la clase, o sea, sí, pues tomé capturas y las tengo, Lick. va. Entonces, las adjuntas a tu carta, que me tienes que dirigir una a mí y otra al licenciado Miranda, que es el jefe del departamento, pues, de las clínicas de las cuales estamos siendo sujetos, y le expones, ¿verdad?, que por algún acto involuntario no se te pudo consignar la asistencia correspondiente en la fecha establecida y que pues pides con la autorización que se te pueda asignar dicha asistencia, ya que tú estuviste presente en las clases, pero Muy que bien. por algún motivo ajeno pues no se pudo consignar tu nombre en la lista. Entonces yo ya hablaría yo con él y entonces ya voy a hacer referencia de lo tuyo. Haz una carta dirigida en igualdad de circunstancias. Mándamela por WhatsApp y entonces mándasela a él también por WhatsApp. Y cuando tú puedas, porque ustedes van de lunes a viernes. Ah, no, pero ahorita no hay clases, ¿verdad? Es cierto. No. Sí, mándasela por WhatsApp y entonces yo ya platico con él. Yo ya le mando también, pero sí tienes que mandársela a él y una a mí para que yo le haga la referencia, ¿verdad? Con mucho gusto, licenciado. Gracias. Bueno, vamos a empezar. Creo que nos quedamos en el apercibimiento, ¿verdad? De nuestro memorial de demanda. Vimos, ¿verdad? Los medios de prueba, los diligenciamientos de los mismos, vimos la confesión judicial, vimos la persona individual, fundamentadas en el artículo 132 del procesal civil y mercantil, 190 de la LOC, las personas jurídicas, eh, cómo aplica el Procurador General de la Nación, el artículo 252 de la Constitución, y cómo es que opera la confesión judicial para el Estado de la República de Guatemala, que es mediante un informe que ya lo habíamos hablado, ¿verdad? Aplicando los decretos ley 126-83 y 70-84, todos ambos del jefe del Estado. Bien, agotado ese procedimiento, haciendo una más un énfasis, el apercibimiento. El apercibimiento es una amenaza, es una combinatoria, es una obligación que impone el juez a las partes para el llamamiento de las mismas a que puedan acudir a la audiencia que él se servirá señalar, pues señalando día y hora para la celebración de la audiencia, que es la primera audiencia y la más importante de un juicio ordinario laboral. El incumplimiento de esta observación trae como consecuencia, como un acto procesal, el que como no comparece la persona, se tendrán por ciertas las posiciones
o articulaciones o preguntas, que es lo mismo, que se van a plasmar en un escrito de papel bond simple y se van a sellar mediante un sobre que se llama plica. La plica lleva el nombre del tribunal, el número de causa, por ejemplo, podemos decir juzgado pluripersonal de primera instancia, eh, puede ser del primero al decimoquinto, de primera instancia pluripersonal, de trabajo y previsión social de Guatemala o de Huehuetenango, Quetzaltenango, ya va a variar eso, dependiendo del lugar donde se ventile el proceso. Ponemos el número de causa en el sobre, ¿verdad? Causa número 0173-2025, que es el año. El rango es el primer número que dije, que es el 0173, es el rango. El año es guión 2025, guión 00740, que es el número del expediente de ese año, y el oficial primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, como sea. Luego eh, se pone, ¿verdad? En donde el señor o el representante legal de la empresa va a absolver las posiciones que se articulan en la presente plica, ¿verdad? Y ponen, ¿verdad? El nombre del actor y ponen el nombre la persona que ustedes están representando o asesorando. Sellamos con pegamento el sobre. Las técnicas son varias. Por ejemplo, le pongo pegamento, resistol o lo que sea. Print también, ¿verdad? Hay varias marcas. Y encima de eso le pongo un tape transparente, ¿verdad? A veces le pongo un sello, mi sello de abogado. Hay abogados que le ponen un sello en toda la orilla, en todo el marco del sobre, para poder garantizar la confidencialidad que debe de quedar en la plica, porque queda la plica, se acompaña a la demanda y cuando ustedes les sellen de recibido el memorial, ahí dice, se acompañan, por ejemplo, si ustedes están presentando pruebas originales, dice, se presentan pruebas documentales originales y se acompaña la plica nada más. Pones sello del tribunal, hora y que se recibe y la firma del receptor. Ya con eso nosotros ya nos queda como prueba en el memorial donde nos van a recibir de la copia que llevamos, que ya presentamos en tiempo la demanda, etcétera, etcétera, para todos los efectos procesales que se desprenden de este acto procesal de presentación de la demanda. La aplica va a quedar en custodia del secretario del tribunal y se va a abrir por medio del juez hasta en el momento de la audiencia, en su momento procesal oportuno. Pueden ustedes también no presentar la plica y la pueden presentar el día de la audiencia. Eso también es completamente válido. Lo dice el Código Procesal Civil y Mercantil y la Ley del Organismo Judicial. Aunado a ello, pues ya sabemos entonces que el apercibimiento pues es una amenaza, es una obligación que tienen las partes de acudir. Y los efectos de procesales es que se va a declarar confeso y rebelde y se tendrán por ciertas las preguntas que les vamos a hacer a la parte que tiene que absolver. El que pregunta se llama articulante. El que resuelve se llama absolvente. Son las palabras técnicas que se manejan dentro de un proceso, ya sea laboral, civil, penal, lo que sea. Bien, recordamos que el Estado no puede declararse confeso. Toda la responsabilidad es del representante legal. Sobre él cae y los daños y perjuicios también recaen sobre el representante legal, más no el Estado. Obviamente, pues como así lo dispusieron los diputados, el Congreso de la República de Guatemala, así quedó asentado.
Ahí están los decretos, ¿verdad? 126-83 y 70-84, todos del Congreso de la República de Guatemala. Muy bien, ya con eso, pues procedemos entonces a lo que es la plica, que la pues puede ser, como dije, se puede adjuntar a la demanda o también se puede hacer dentro del memorial. Yo no recomiendo que se haga dentro del memorial, puede hacerse así, pero ¿qué es lo que sucede? Cuando cuando ya le notifican a la contraparte la demanda, ellos ahí van a leer las preguntas que nosotros les vamos a hacer. Lo que no recomiendo, porque estas se llaman técnicas de litigio, estrategias de litigio. No lo recomiendo porque les vamos a dar un largo compás de tiempo para que ellos puedan analizar muy bien las preguntas, puedan prepararse con mucha habilidad para saberlas contestar. Lo que yo siempre recomiendo es insertarlas dentro del sobre, la plica, ¿sí? Y hasta en ese momento se abren. ¿Y qué es lo que procede? Si estamos en una institución privada, ahí mismo en la primera audiencia va a llegar el momento procesal oportuno cuando se hace la contestación de la demanda, se manda a conciliar. Luego de que no hay conciliación, se hace el confrontamiento de las pruebas, lo que es el principio contradictorio. Por ejemplo, en el momento de contestar la demanda, si no interpusieron excepciones previas y todo el rollo, o si se interpusieron, también se va a dar un tiempo para pronunciarse al respecto. Entonces el juez resuelve y todo el rollo y procede a invitar a las partes a hacer la conciliación. Si la hay, se apaga el micrófono, las partes llevan un arreglo, se levanta un acta y esa acta se vuelve título ejecutivo. Si no se paga, si no se cumple en el plazo estipulado, da derecho al actor a ejecutar ese título ejecutivo por la vía de ejecución, ¿verdad? Eh, Agotado ese procedimiento, digamos, cuando ustedes presentan sus medios de prueba, como yo se los voy a enseñar con hechos reales, eh, empezamos a leer, ¿verdad? Todas las pruebas y el juez en ese mismo momento empieza a detectar si las pruebas son admisibles o no son admisibles, aplicando estrictamente lo que estipula el artículo 332, literal E. Si la prueba no es vinculante, si la prueba es imprecisa, si la prueba es impertinente, si la prueba no sirve para el proceso, la va a rechazar de plano, ¿verdad? Muy bien. Luego pasamos con la parte demandada. Ellos van a leer también sus pruebas, ¿verdad? El juez las califica por darles un ejemplo. Cuando son empresas se pide la escritura de la sociedad anónima, ¿verdad? La escritura constitutiva. Si no se presentan las certificaciones en original que están inscritas en el registro, en el registro mercantil, dan un QR, ¿verdad? Ahora han visto que muchas certificaciones emiten un QR, entonces el juez en ese acto manda, manda al secretario, ¿verdad? O a la persona que lo está asistiendo, el oficial, a que lea el QR y si el QR no direcciona hacia la página del registro mercantil, no se toma como original y el juez la rechaza. Y así sucesivamente para todo. ¿Me doy a entender? Bien. En cuanto a cuando son, la aplica lo vamos a fundamentar en el artículo 321, también 354, 347 del procesal, no, del Código de Trabajo.
Bien. Luego pasamos ya al título número 2, que estamos hablando sobre medios de prueba. Vamos a hablar de declaración de testigos. La declaración de testigos son pruebas que nos sirven para fortalecer los argumentos que pretendemos probar en un proceso. Estas son de íntima convicción para el juez. También los medios de prueba científicos, los expertajes que se hagan, el juez es libre de convencerse. El juez es libre de determinar si sí lo convencen las declaraciones testimoniales, si sí lo convencen los dictámenes de los peritajes o de las pruebas científicas, ya queda a criterio del señor juez. Pruebas reinas. Las pruebas reinas fundamentándonos en el artículo 177, 185, 186 del procesal civil y mercantil, quedan como plena prueba. Todas aquellas pruebas que también en la confesión judicial se vayan a hacer, ya quedan como prueba. Les voy a dar un ejemplo. La prueba reina es un contrato individual de trabajo, por escrito. Nosotros acompañamos las pruebas, pero como son fotocopias las que nosotros tenemos, pues siempre está la presunción de que hay que probarlo. No sabemos, el juez todavía no tiene la certeza de que la relación laboral sea cierta o no. Y eso lo vamos a consumar en el momento procesal oportuno, que es la confesión judicial, artículo 354 del Código de Trabajo. ¿Cómo? Con las preguntas. Diga si es cierto el absolvente que el trabajador de nombre José Antonio Vélez Juárez trabajó para su representada. Esa es una pregunta general, pero solo se está preguntando sobre si sí existió la relación laboral o no. Y entonces ahí hay que contestar sí o no. Honorario juzgador, en este momento contesto sí, es cierto. Nada más. O no, no es cierto. Sencillo. Si él dice que no, entonces sí tendría que el juez posteriormente hacer un análisis profundo de los documentos que se están insertando como pruebas. Como por ejemplo, el escrito del contrato individual de trabajo tiene que estar registrado en la Inspección General de Trabajo. Y si no está ahí, entonces ya el juez ya empieza a dudar de la existencia de la relación laboral. Por eso mismo siempre es necesario acuñar, fortalecer con la declaración testimonial. Otras pruebas, por ejemplo, el carnet, fotografías, por ejemplo, que nosotros estamos en el lugar del trabajo, que si utilizamos el uniforme, ¿qué otras pruebas podrían ser contundentes para probar la relación laboral? ¿Qué piensan ustedes? Me gustaría escucharlos. Tal vez cuando se marca la entrada y la salida de horario laboral. También. Otra cosa muy importante son los pagos, cheques, depósitos bancarios, depósitos electrónicos. Son medios probatorios en los cuales ya se puede probar fehacientemente la relación laboral. ¿Sí? Comúnmente hoy por hoy es muy difícil que un patrono pague una planilla en efectivo. No le conviene tampoco. Hay gente que lo hace, pero cuando tiene 3, 5, 6 trabajadores, 10, ahí sí se podría hacer. Pero ya cuando es una planilla grande, no. Recuérdense que la ley dice, cuando pedimos la exhibición de documentos, la parte demandada tiene todo el derecho de no presentarlos, ¿va? No tiene la obligación. Y también la ley dice, ¿verdad? No se tendrán por ciertos
estas argumentaciones. Lo que sucede es que se va a imponer la multa más alta, que son 500 quetzales por cada documento que no se presente a la vista, y tendría que hacerse el análisis, ¿verdad? Si no tenemos documentos registrables, si no hay documentos, fotocopias, entonces sí forzosamente tendríamos que acudir a la declaración testimonial. Entonces, dejando claro este punto, tenemos un máximo de 4 testigos por cada hecho que pretendamos hacer valer. Artículo 347 del Código de Trabajo. Es lo más importante. Otro indica los nombres y apellidos de los testigos y su residencia. 332, literal B. ¿Qué es lo que sucede? Que a veces muchos testigos tienen miedo de declarar. Hay testigos que son parte de la institución, que son parte de la empresa, y hay otros testigos que son externos. Los externos, ¿cuáles podrían ser? Recordemos de que cuando trabajamos en un determinado lugar de trabajo, salimos a desayunar, salimos a almorzar, o inclusive pues, cenar en algunos casos, cuando pues, la jornada es nocturna o mixta. Entonces, salimos a comprar nuestros almuerzos a restaurantes, pueden ser reconocidos, otros pueden ser restaurantes, pues que mucha gente emprende sus negocios y que están cerca del sector del lugar del trabajo. Y empezamos a entablar cierta amistad con ellos, nos empiezan a ver y nos ven con el uniforme o ya saben que nosotros trabajamos, nos ven entrar y salir a la institución o a la empresa. Ellos también pueden servir como testigos. ¿Sí? Pueden haber fotografías, videos, etcétera, etcétera. Ya va a depender de la habilidad de cada trabajador para obtener sus medios de prueba, sobre todo los que trabajan en el Estado bajo el renglón 029. O otros renglones también, en la iniciativa privada también, opera lo mismo. Entonces ya con esas declaraciones, con fotografías, con videos, ya empieza a tomar fuerza nuestra demanda. Aunque en la audiencia diga, en la confesión judicial, diga el representante legal o el propio dueño de la empresa, no es cierto, señor juez, él nunca trabajó para mí, nunca trabajó. Él tendrá que también presentar las pruebas de descargo, que así él dice la verdad, ¿no? Bien. Los testigos tienen a veces miedo, entonces no quieren dar las direcciones de sus locales, no quieren dar sus direcciones de sus residencias, tienen todo el derecho. ¿Cómo se hace? Fácil. En la demanda ponemos, ¿verdad? Los nombres, ¿verdad? Como el DPI. En la residencia, honorable juzgador, en este momento procesal oportuno, la desconozco. Pero es importante señalar que el testigo va a estar presente en el tribunal relacionado. ¿Sí? Entonces, que el honorable juzgador se sirva a llamarlo en su momento procesal oportuno, ya que él se encuentra ahí presente. Entonces ya no se pone la dirección del testigo y entonces cuando llegue el momento de hacer la declaración testimonial, como él se encuentra ahí, el juez lo va a mandar a llamar y sale el secretario, el oficial o el comisario y lo salen a llamar, ¿verdad? Fulano de tal, va, tal, aquí soy yo, pase adelante. Y lo sientan, luego lo ponen de pie, lo juramentan, el hombro, la mano a la altura del hombro, le hacen los apercibimientos, las combinatorias que la ley exige, aplicando el artículo 135, 136 del procesal civil y mercantil. También le hacen la combinatoria de que tiene que conducirse con la verdad. Las consecuencias que habrán si él miente. Recordemos que hay perjurio y falso testimonio. Artículo 459 del Código Penal. Ya el enterado de las advertencias que el señor juez ya le puso a su conocimiento, pues ya le empiezan a hacer las preguntas, ¿verdad? Que ustedes faccionaron ya en una plica o que pueden ir inmersas en el documento de la demanda. Nada más. Bien,
em, el interrogatorio, pues como les dije, se presenta en una plica o en la demanda. Ya ustedes lo eligen como quieran. Artículo 321 del Código de Trabajo. Pasando, ya quedando claro este punto, pasamos al punto número 3, que es el expertaje o dictamen de expertos, que igualmente debe de aplicarse el artículo 332. ¿Por qué? Literal B. Porque hay que consignar los nombres y apellidos, la residencia, el lugar donde va a recibir notificaciones, el que va a hacer el expertaje, ¿sí? Ahí se le va a mandar a notificar, él tiene que, pues, el discernimiento del cargo, que es sencillo, ¿no? Él llega y ya cuando es notificado, llega y vengo a aceptar el discernimiento del cargo. Lo sientan un ratito ahí en unas sillas de ahí del tribunal, levantan un acta que se hace con el procedimiento respectivo de la ley, se le hace la pregunta que si él acepta el discernimiento del cargo para hacer hacer el expertaje sobre los documentos de papel bond y todos los documentales que conforme a la ley va a él a hacer, y él dice sí acepto y que promete conducirse con la verdad. Les voy a robar un minutito solo porque fíjense que mi nana está un poquito malita de salud y solo voy a ir a chequear una cosita. Permítanme un momentito, por favor. Bien, disculpen, pero comprenderán pues que mi familiar pues no se siente un poquito bien, entonces vamos a continuar. Eh, Agotado ese procedimiento, vamos entonces a aplicar el artículo 332, literal B, como les repito, para que ustedes vayan fortaleciendo bien su memorial de demanda. Tenemos que consignar los nombres y apellidos del experto que va a hacer el peritaje o el expertaje relacionado. Vamos a ir poniendo ejemplos un poquito más adelante, un poco rápido, y nos vamos a fundamentar en el artículo 352 del Código de Trabajo. Ahí están los 3 pasos más importantes, que son presentar los puntos sobre los cuales debe versarse el peritaje, 352 del Código de Trabajo, designar al experto, igualmente el 352, y la evacuación de la prueba. El mismo artículo 352, si no estoy mal, ustedes lo ubican en su Código de Trabajo. Quiero ver si ese es. Dictamen de peritos 352, así es. Así merito eso. Muy bien. Es un artículo bastante grande, pero lo podemos desmenuzar de la siguiente manera en los 3 puntos que les acabo de dar. ¿Verdad? Señalar con precisión los datos en los cuales debe versar el peritaje. 2, designar al experto, ¿verdad? Consignando sus nombres y apellidos, su lugar de su residencia para recibir notificaciones. Y el tercer punto es que el juez va a señalar la audiencia para poder evacuar esa circunstancia. Se pueden hacer de 2 formas. Uno es pedir la nulidad de ese documento. Al pedir la nulidad de ese documento, estamos hablando de que ese documento no puede nacer a la vida jurídica, por lo tanto, no puede ser tomado como prueba. Supongamos que ya haya sido procesado por el señor juez, ya se tomó como prueba. Las pruebas dejan de ser de las partes y las pruebas pasan a ser parte del proceso. Cuando ese mecanismo como acto procesal, documental, probatorio, pasa a ser parte del órgano jurisdiccional, ya no es de nosotros, entonces ya el juez es el que decide. Nosotros podemos atacarlos por los recursos legales, como por ejemplo, que nos presenten, ¿verdad? Como en la contestación de la demanda, un
un finiquito, ¿verdad? Donde está la firma legal del trabajador, pero primero fue la firma y después en blanco se insertó el cuerpo del finiquito. Pero a eso hay que probarlo. Eso necesita un proceso científico que hay que hacerles a los documentos. Hay que pasar el microscopio, hay que echarles una tinta pisada, no sé cómo es que se llama ahora, en donde como el papel sufre humedad, va absorbiendo como esponja a través del tiempo y se van poniendo de color amarillento. No sé si ustedes han visto ese efecto, ¿verdad? En los documentos. Cuando ya se empiezan a volver muy viejitos, se van poniendo amarillos, ¿verdad? Esa es pues la absorción de la humedad. Entonces se les echa esa tinta que no recuerdo ahorita cómo es que se llama y se les pasa una luz ultravioleta y la gran puta. Y luego se pasa por el microscopio y salen a la luz los puntos en los cuales disciernen y dicen que primero el estudio, sí, primero en el documento se puso la firma. ¿Por qué? Porque aunque no me lo crean y aunque sean 1 o 2 horas después, es un poco complicado. Primero la firma, entonces la firma como fue primero, va obteniendo un grado de antigüedad más alto que el cuerpo de letras, porque el cuerpo de letras fue después. Y ahí sale, fíjense, pero como les repito, es un examen de laboratorio documental de alto nivel costoso. Estamos hablando de 5,000 a 15,000 quetzales. Es caro. Va a depender, yo no me atrevo a recomendar a nadie mucha porque siempre uno nunca queda bien. Ya ustedes solitos, yo ya tengo mi gente con la que yo trabajo. Por ejemplo, mucho tiempo trabajé con el licenciado Carlos Ortiz, el mejor perito en grafotecnia, pero ya él murió en la pandemia, un viejito muy querido por mí, trabajamos juntos muchos años, inclusive él trabajaba en el Registro General de la Propiedad, pero falleció, ¿verdad? Falleció ese gran talento y pues bueno, hay que continuar, ¿verdad? Entonces lo que yo aprendí también mucho con él, pues ya lo fortalezco yo con las nuevas personas que estoy trabajando. Entonces yo ya les digo, no miren muchachos, vámonos por aquí, yo soy de este criterio y así nos vamos. Entonces esa es la forma pues adecuada de trabajar, de tener un equipo de confianza al lado de nosotros. Obviamente pues el perito que va a realizar este peritaje pues va a ser de confianza, va a ser el que nosotros vamos a proponer y él será. Siempre tiene que ir la leyenda del artículo 131 del procesal civil y mercantil. Así sea en el apartado de pruebas, como para la realización del expertaje o el peritaje, sobre qué va a versar. El documento, el expertaje va a versar en el memorial que ustedes van a presentar en ese momento oportuno, un honorario juzgador, el peritaje va a consistir en que se va a hacer un análisis científico y un peritaje profundo sobre si en el documento papel bond, tamaño oficio, tamaño carta, membretado por la empresa de nombre tal y tal y tal, se afirma que la firma que calza dicho papel bond simple fue puesta primero en un documento en blanco y que posteriormente fue el calzado de las letras del cuerpo del finiquito, en donde hace prueba de que ya se le pagaron las prestaciones a mi representado, lo cual no es cierto, para lo cual me permito nombrar al perito, ponen el nombre, ponen su dirección, su residencia, su teléfono, su correo electrónico, todos los medios de comunicación, para que él pueda recibir la notificación correspondiente, apersonarse al tribunal del órgano jurisdiccional de mérito relacionado y poder hacer la aceptación del discernimiento del cargo. ¿Qué es el discernimiento del cargo? Apersonarse al juzgado, decir, aquí está mi DPI y la gran puta y todo, siéntese, redactan el acta y la gran puta lo firma, le queda uno a él, le queda otro al tribunal y se va a su casa. Es un trámite, es una diligencia de 15, media hora y mucho, ¿sí? No hay preguntas al respecto.
Entonces ya después ya el juez emite la resolución y da el plazo, ¿verdad?, de la audiencia que se celebrará día y hora, ¿verdad? Bien, siempre con citación de parte contraria. Siempre con citación de parte contraria, esa leyenda tiene que ir forzosamente y tiene que estipularse y fundamentarse en el artículo 131 del Procesal Civil y Mercantil. Si omitimos esa leyenda, no la van a aceptar. Por más razón que tengamos, porque dice la ley, no se aceptarán las pruebas documentales o los expertajes o medios científicos que se pretendan hacer probar si no lleva concitación de parte contraria. ¿Qué quiere decir concitación de parte contraria? Fácil, que si no se le notifica la contraparte de lo que yo estoy pretendiendo hacer probar, estoy violentando el derecho de defensa. Estoy violentando el debido proceso. Lo estoy viciando automáticamente. ¿Y qué pasa si el juez lo acoge? Incurre en error el juez, porque el juez no puede alegar ignorancia de ley, basado en el principio iura novit curia. El juez sabe de la ley, mas no de los hechos. Por eso, los hechos deben de probarse conforme a los medios probatorios que la ley nos estipula en el artículo 126, 127, 128 hasta el 130 del Procesal Civil y Mercantil. Ya los diligenciamientos de prueba llegan del 131 al 138, creo 139 del Procesal Civil y Mercantil. ¿Cómo nos vamos a basar? En los siguientes artículos que vamos a platicar en este momento. ¿Les queda claro entonces cómo se hace el expertaje o dictamen? Ven que es sencillo. No es otra cosa más que obviamente esto necesita práctica. Yo hubiese querido tener a un catedrático que me enseñara realmente lo que yo sé ahora. Pero a mí me costaron muchísimos años, práctica de prueba y error, hasta que yo logré perfeccionar, porque mi primer trabajo yo fui vendedor de computadoras. Nada que ver pero fue lo que yo estudié y fue lo que yo decidí, ¿verdad? Porque mi mamá también fue pues abogada, fue jueza y la gran puta. Entonces yo quería ser como ella. Sin embargo, pues a través de mi carrera, pues a pesar que saqué el segundo lugar para ser nombrado como juez, nunca me tomaron en cuenta, ¿verdad? Ya sabemos por qué, ¿va? Entonces, no soy un hombre clave para ellos, ¿verdad? Porque no me voy a vender ni me voy a prestar para cosas corruptas, entonces no soy una persona idónea para el sistema, ¿verdad? El sistema corrupto. Bien, vamos a pasar al cuarto momento. Tenemos la inspección ocular. Igualmente, para hacer la inspección ocular, ¿quiénes son susceptibles de ser de inspección ocular o reconocimiento judicial? Las personas, los lugares y las cosas. Si vamos a hablar de personas, tenemos que aplicar el artículo 332, literal B, poner sus nombres, sus apellidos, su domicilio, su vecindad o residencia, ¿sí? Todas sus generales. ¿En dónde se va a practicar el reconocimiento judicial o la inspección ocular? ¿Verdad? Si vamos a hablar de bienes inmuebles o muebles, tenemos que consignar y especificar la dirección exacta donde se encuentran. ¿Qué es lo que se va a ir a hacer ahí? Cuando son cosas también, ¿verdad? Ser puntuales en ese aspecto. El mismo procedimiento que habíamos hablado anteriormente, ¿verdad? Nombrar al juzgador, que se haga el reconocimiento judicial sobre las personas, lugares y cosas conforme a la ley. Entonces ahí ponemos, ¿verdad? Si son sobre personas, sus nombres y apellidos, el lugar donde pueden ser ubicados o donde se pretende celebrar la audiencia de la inspección ocular, poner la dirección exacta. Si van a hacer cosas, pues queremos que sea la inspección ocular sobre los archivos que puedan contener los documentos que demuestren la relación laboral entre mi representado con la empresa o la institución que estamos demandando, la cual se encuentra, ¿verdad?, en el edificio Géminis
Torre Sur, oficina 1401, eh, 12 calle 1-25, zona 10, Ciudad de Guatemala. Con precisión dar todos los datos. Ya ver, entonces el juez se va a dirigir ahí cuando él le señale la audiencia y ahí tenemos que ir todas las partes. Si son sobre cosas, se dirige a la oficina 1401, entra y todo, bueno, ¿dónde está, verdad? Nosotros pudimos haber tomado fotografías y acompañarlas, ¿verdad? Abran el escritorio donde se sentó el trabajador, si ahí están ahí todavía los documentos, sumamos al sector, al Departamento de Recursos Humanos, donde están los archivos, ¿verdad? Pónganlos a la vista y todo el rollo. También él podría decir, mire, el escritorio donde yo trabajaba, el escritorio era de tapicería de madera, color marrón, o color café oscuro, o color negro, o azul. La parte de abajo era metálica, o es metálica, tiene 4 gavetas, con unos distintivos peculiares y ustedes colocan, ¿verdad? Entonces el juez ya se dirige a esa área y va a hacer la inspección. Dice si es cierto lo que él dice. El mueble es como él dice. La computadora es como él dice. ¿Me doy a entender? ¿Ven qué fácil es meter los mecanismos procesales en el proceso de medios de prueba? Y así es con las personas. La persona, digamos, Claudia María Córdoba Linares, es la señora licenciada y todo el rollo del Departamento de Recursos Humanos, es una mujer rubia, alta, de ojos verdes, sí, un montón de mierdas, ¿verdad? Entonces el señor juez va a llegar y va a pedir dónde está ella. Si no está, pues mala suerte para el patrono, para la institución, porque se va a tomar como cierto, ¿verdad? Si no es que no hay una justa causa para que, digamos, puede ser que haya enfermado también, entonces tienen que poner a la vista la excusa médica, ¿verdad? El por qué faltó a labores. Se vuelve a repetir la chingadera, mucho. Sale más caro y en fin, eso se puede volver muy tedioso y largo, ¿verdad? Pero la cosa es lograr probar todos nuestros medios de prueba con la mayor precisión y profundidad que la ley nos permite. Muy bien. Luego, pues dentro de la inspección, pues se señala a la audiencia, llegamos al lugar de los hechos, las partes tienen la facultad de hacer ciertas observaciones. Después de hacer ciertas observaciones, ahí mismo el juez le va a decir al secretario o al oficial que se levante un acta. Se toma nota, se levanta un acta de las observaciones y de todo lo que se pudo el juez constatar y a su libre arbitrio y su libre facultad, como lo establece la ley, él podrá tomarlo como prueba o no al final, ya cuando vaya a emitir el auto final o la sentencia. Bien. Entonces, en el artículo 174 del Procesal Civil y Mercantil vamos a encontrar este extremo donde las partes pueden hacer ciertas observaciones y se levantará acta, ¿verdad? Ahí terminamos cómo funciona la inspección ocular. Paso número 5, tenemos la prueba documental. ¿Cómo se va a hacer? Este es uno de los procedimientos más complejos que tienen todos los procesos, tanto laborales como civiles. Penal, pues es un poco más sencillo porque pues sabemos que en el ámbito penal, pues es el Ministerio Público el ente por excelencia de investigador. Cuando comienza un juicio, una denuncia o un juicio pues, penal, comienza con la investigación lineal del Ministerio Público. Pueden ser 3 a 6 meses, se puede ampliar o no, eso ya queda a discreción del juez. Entonces, en ese compás de tiempo, los abogados, ahí es donde tenemos que trabajar. Ahí donde trabajamos. Vamos, conseguimos los medios de prueba, los insertamos, hacemos el memorial, porque todo tiene que ser así. No vayan a creer de que solo es ir a tirarles ahí los medios de prueba a la fiscalía. Huevos. Ahí hay que hacer un memorial y
redactar, ¿verdad? Todos los medios de prueba que han sido encontrados. Y pedimos, ¿verdad?, que sean incorporados al proceso relacionado para que el honorable, entre comillas, Ministerio Público se sirva presentarlos como prueba en su momento procesal oportuno, ¿sí? Si como vamos consiguiendo más y más y más, vamos metiendo nuestros memoriales, porque así es. Perdone que les hable del mundo penal y del mundo civil, pero ya van a ver aquí cómo hasta el mundo notarial interviene en todos estos aspectos. Vamos a viajar ahorita con las pruebas de documentos al artículo 177 del Código Procesal Civil y Mercantil. Este artículo yo les recomiendo que lo guarden siempre, que es el artículo de oro que tiene el procesal civil. Ahorita van a ver por qué. Viajemos hacia ese artículo, por favor. Si quieren lo leen en voz inteligente, es un poco largo el artículo, pero ¿qué es lo que dice ese artículo? Que se podrán presentar como medios de prueba fotocopias, calcos, cualquier tipo de reproducción que sea vinculante con el proceso y que sirvan para probar los extremos que queremos hacer valer. ¿Sí? Muy bien. Ya estando colocados en el artículo 177, pues, ¿qué es lo que pasa? Fíjense, pues, vamos a hablar un poquito de notariado, por dar un ejemplo de prueba. Recordemos que las escrituras públicas que son autorizadas por un notario ya hacen plena prueba. ¿Qué quiere decir que hacen plena prueba? Ya van revestidos de fe pública y van revestidos de fe pública administrativa. ¿Qué quiere decir eso? ¿Alguien me puede decir qué significa la fe pública administrativa? ¿Se las han enseñado? ¿Les han, les han dicho cómo es que opera realmente en nuestro sistema de justicia? Ya llevan, ¿qué? Séptimo, octavo semestre, ¿va? Ya deberían de saberlo. Entonces, miren, pues, ¿cómo opera la fe pública administrativa? Simple. Lo que quiere decir es que cuando ustedes autorizan las escrituras públicas, les sacamos las fotocopias, las firmamos, las sellamos cada una y las vamos a presentar a los registros públicos donde tienen que surtir efectos registrables. Podemos ir al Archivo General de Protocolos. La inscriben, ¿verdad? Ahí no van a ir y van a estar llamando, mire, abogado, usted, ¿es cierto que usted autorizó esta escritura? No, no es necesario porque ya va revestido de fe pública, va revestido de fe pública administrativa. Cuando van al Registro General de la Propiedad, es lo mismo. No va a estar el operador registral ahí. Mire, abogado, es cierto que usted hizo esa escritura. Debería de ser así también. No es necesario, porque la ley es muy compleja en ese aspecto, muy profunda. Ya va firmada por el notario. Se toma como cierto, porque el artículo 185 y 186 del procesal civil dicen que las escrituras hacen plena prueba, salvo prueba en contrario. Pero eso ya es otro verguero. Eso es cuando meten una escritura de compraventa, donación, lo que pisado sea, permuta, transacción, cesión de derechos, tantas cosas que pueden haber para disponer de un bien inmueble. Ustedes llegan al registro y dicen, ah, puta, ¿y esta escritura qué putas? Eso yo no firmé esa mierda. Ya ustedes ya están agraviados. Me robaron mi propiedad. Me despojaron de mi propiedad en contra de mi voluntad. Recuérdense que el principio de supremacía de la voluntad debe de prevalecer. Ustedes fueron engañados, tomados por sorpresa. Desfalsificaron su firma, dispusieron de su bien inmueble sin su consentimiento. Entonces pasa y vienen las denuncias penales, vienen las demandas civiles, etcétera, etcétera. Pero tiene que haber un agravio para poder
contradecir la veracidad que según reza esos documentos, ¿verdad? Públicos. Me doy a entender, si no hay una víctima, si no hay un agravio, ¿qué dice la ley? Dice, fíjense bien cómo es la ley, del 1300 al 1320 del Código Civil, dice que si los documentos fueran espurios o falsos, mientras estos no sean redarguidos de nulidad, son válidos. ¿Qué les parece? Y la verdad es pues que hasta cierto punto tiene razón el legislador que en ese momento, pues nuestra ley civil es una copia, es un copy-paste del derecho español, porque aquí no tenían la capacidad para hacer muchas cosas de esas. Entonces, con el presidente Azurdia, Peralta Azurdia, pues que él fue el que tomó el mando bajo en un sistema de facto, pues mandó a traer, ¿verdad? Esas leyes españolas y de ahí se agarraron, ¿va? Y no está mal, ¿va? O sea, el Código Civil es muy complejo, pero es fruto de la estructura española, de la legislación española, no es nuestro. Por eso hay muchos artículos que son raros y por eso es que hay muchas medidas están en varas, en caballerías, en hectáreas y un montón de cosas porque así era así es allá el derecho español. ¿Sí? Bueno, entonces nosotros tenemos una fotocopia de esa escritura. Y entonces la contraparte va a decir, ay, no, señor juez, solo sobre originales. Y es cierto, debemos de trabajar solo sobre originales. En el mundo penal también así es. Y por eso se han venido abajo muchos juicios, pero hay una técnica para hacerlo con fotocopia. Entonces, pedimos, ¿verdad?, de que el notario en la audiencia traiga el protocolo. Y ahí vamos a pedir que se descosa el protocolo y quede libre de la pasta, del empastado. Se extrae con el sumo cuidado, como ahí más adelante lo van a leer ustedes en el procesal civil, se tiene que extraer con sumamente cuidado y se va a reproducir delante del juez el documento. También se puede hacer así en el ámbito laboral. Es lo mismo, solo que uno es civil y el otro es laboral. En lo laboral, pues vamos a poner un ejemplo laboral, como ya se los dije, un finiquito que demuestra que está la firma legal y auténtica del trabajador. Y claro, ¿cómo vamos a probar que esa firma no es de él si él firmó esa mierda? Pero lo firmó en blanco. Y eso es fraude. Artículo 4 de la ley del organismo judicial, decreto 289. Eso es nulo y hay simulación, ¿verdad? Desde el 1300 al 1320 del Código Civil. Entonces, primero le hicieron publicar su firma y después metieron el texto, pero hay que probarlo, ¿verdad? No podemos solo alegarlo, solo así por así. Lo mismo pasa aquí con las escrituras públicas que hacen fe pública, como les digo yo, solo con el hecho de autorizarlas. ¿Ve? Entonces, yo tengo aquí una copia, señor juez, pero no está firmada, va a decir el otro, la contraparte. Bueno, no está firmada. Que en este momento se proceda a honorable juzgador a sacar la fotocopia de la misma estas escrituras y que después se haga la comparativa si es cierto o no que esto fue reproducido de ese documento original. Entonces se sacan las fotocopias ahí con el juez, se analiza, se embalan y se mandan con el perito que va a realizar el expertaje relacionado que hemos venido platicando. Después de eso, obviamente, como ya va con citación de parte contraria, se le da la misma oportunidad a la contraparte para debatir la veracidad o no de esos medios de prueba. Pero ya notificados ellos de ese argumento, de ese acto procesal, si ellos no se expresan, si ellos no se manifiestan, entonces quedamos 1-0 y empezamos a ganar. Porque para eso se requiere pisto. Bueno,
Pero si ellos se pronuncian y logran, ellos van a presentar un perito de su lado. Entonces lo que va a pasar es que vamos a empatar 1-1. Tiene que haber un desempate. Y ese desempate, ¿cómo se hace? Por Con que la judicatura presente o designe un perito. un tercero en discordia. Ese es el famoso el tercero en discordia. Y él es el que viene a solucionar todo el camote. De lo que él diga, ahí se va a inclinar la balanza. Ya el juez de oficio lo hace, él empieza a examinar una lista, se pone a su vista una lista de peritos y todo el rollo, ya él dispone quién. Puede ser el INASIF, puede ser, puede ser, puede ser un perito privado, ¿sí? También puede hacerse de esa forma. Y ahí sí, ¿verdad? Ahí viene el desempate. O nos ponemos 2-1 o 2-1, ¿verdad? Ahí es ya la habilidad de nosotros como abogados visualizar si el procedimiento se hicieron con las normativas que establece la ley y si hubo un error, pedimos la nulidad del acto porque procesalmente está siendo viciado ese procedimiento. ¿Y dónde nos vamos a fundamentar? ¿Dónde? Ahí podemos pedir la nulidad también de ese documento. Ahí oralmente. Ya cuando a la otra parte se le dé la oportunidad. Porque a mí me van a dar una audiencia para eso. A la otra parte se le va a dar una audiencia también para eso. Si hay empate, se hace una tercera con el tercero en discordia. Si hubo un error en el procedimiento, pedimos su nulidad. Artículos 616 y 617 del procesal civil y mercantil. Anótenlos, pues, muchachos, anótenlo, señoritas, porque es así. ¿Verdad? Vicios del procedimiento, que es el 616, si no me equivoco, y creo que el 617 es cuando el juez emite una resolución contraria a la ley. Freddy Ocaña, por favor. Licenciado, aquí en el Código de Trabajo también están los recursos en el 365, en el párrafo segundo está el procedimiento, el recurso de nulidad. También el 365. El 365, ahí están todos los recursos. Ahí pueden verlo, es un artículo bien grande, ¿verdad? Pero para ser puntual, pues nos recordemos que el 326 del Código de Trabajo nos permite la supletoriedad. Tranquilamente nosotros nos podemos también fundamentar en el 365, como bien dice el compañero, 616, 617 del procesal civil y mercantil. ¿Ya? Aunado a ello, también nos podemos lucir invocando el artículo 4 de la ley del orden judicial, que son actos nulos, ¿verdad? No nacen a la vida jurídica porque son contrarios al orden público. Podemos alegar lo que establece desde el 1251 al 1259, del 1300 al 1320 del Código Civil, ¿verdad? También los podemos invocar, ¿verdad? Porque hay un vicio en el procedimiento, pero como hay un vicio, si fuese en el procedimiento, entonces invocamos el 616, 617, ¿verdad? Y podemos también fortalecer el 365 del procesal, del Código de Trabajo, el 365 del Código de Trabajo. Muy bien. Astrid, vamos a ver, vamos a escucharla. Licenciado, perdone que le interrumpa, únicamente con los compañeros, es que estoy viendo que en la reunión habemos 90 personas y todavía no han ingresado todos a asistencia para que después no tengamos ahí situaciones. Procedamos entonces Disculpe. ahorita a hacer la anotación de que se asignen ahorita la asistencia. Demos un compás de unos 2 minutos, por favor.
la manita, yo no sé usar estas mierdas, fíjense mucha. Y pues, ¿y cómo se hace aquí para mandar un mensaje? Ah, sí, pues. Y ¿Dónde están los mensajes, Lee. presentes, Ali? Miren, pues, siempre se aprende algo. Yo no sé usar estas mierdas. Pero bueno, me avisan entonces cuando terminemos para poder continuar con la clase, que está muy bonita y está muy bonito todo lo que estamos aprendiendo. Ya vamos a terminar. Muchas gracias, Lick. Ya tengo 90 respuestas. Muy amable. Ah, calidad. Bien. Vamos a seguir entonces. Bien. Vamos a, entonces, ya que quedando claro esto, cómo opera el artículo 177, ¿verdad? Cuando sean fotocopias. Algo que quiero dejar muy en claro es que cuando digamos que el notario esconda el protocolo original, peor, peor para él, porque ahí se desprenden presunciones humanas y legales. Aunque haya sido de que él diga en la denuncia es que lo extravié, es que me lo robaron, huevos. Ahí ya no hay escapatoria, porque lamentablemente ahí sí se presume de que él está ocultando algo, ¿no? Por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos, cómo lo vamos a hacer, porque todo tiene consecuencias, ¿verdad? No, no importa en lo penal, sí, es cierto, en lo penal es importante que ustedes sepan eso, que hay un acuerdo, no recuerdo ahorita el nombre del acuerdo, en donde se pide el INASIF, recordemos que el INASIF, ahorita le voy a dar la palabra a Neri, el INASIF es el que tiene el monopolio en el ámbito público, pero no es la última palabra, señores. Hay empresas privadas que se dedican a esto y que tienen mejor tecnología que ellos, pero como es costoso, hay que sacar mucho dinero de por medio, pues a veces eso es un factor determinante para poder perder un caso. Y eso no se sientan mal, porque ustedes no van a tener la culpa. Que el principio de eventualidad, pues obviamente no hay dinero, pues, ¿y qué vamos a hacer? Pero ustedes siempre aclárenselo a sus clientes. Por favor, Neri Ichu. Licenciado, con una molestia, fíjese que no me dejó llenar la asistencia, me tiraba redirección, el asunto está en que ahora intento y me dice que ya está cerrado para llenar asistencia. Sí, lamentablemente, fíjese que las instrucciones, pues, están así, compañero. Se dio un compás ahorita. Si usted, háganme un favor para todos, porque ya en las 4 secciones han habido estas anomalías o irregularidades. Tomen capturas, tomen videos, donde ustedes están, pues, la mayor parte en la asistencia de la clase. Van a hacer una carta dirigida hacia el licenciado Miranda, otra hacia mi persona para que yo ya pueda hablar con él y pedir, ¿verdad?, que se les agregue a la lista correspondiente en la fecha que se celebró la clase. Por favor, tiene que ser así. Hay veces Lick, que van a... ¿Sí? Ahorita tal vez como todavía no he enviado la asistencia, podría apoyarle abriéndola antes que se envíe para evitar que le llenen de cartas. Tal vez esto cuando sea, porque algunos escriben después que finaliza la clase y ahí sí ya automáticamente se envía coordinación. Es que así es. Entonces ustedes saben cómo es el juego, ¿verdad? Entonces, háganme favor de un último compás de tiempo, 1 minuto, y ya cerramos y el que pueda entrar, pues bueno, y el que no, pues tiene que acudir a la parte administrativa. Gracias, Lick. A ti, muchas gracias.
Bien, para mientras, entonces vamos a viajar ahora al artículo 182 del Código Procesal Civil y Mercantil. Es un artículo muy grande. Por favor, solo lo leen en voz inteligente para no perder más tiempo. ¿Qué hacemos con los documentos que tienen en poder el adversario? ¿Verdad? Dice, se tendrá por exacto el texto del documento o los datos suministrados. Artículo 182 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense bien, pues, en el ámbito laboral, el primer presupuesto como prueba reina que tenemos que tener es probarle al señor juez que esa persona, el adversario, o sea, si yo soy el actor, el otro es el adversario, ¿verdad? O puede ser una tercera persona. Tiene en su poder los documentos en donde se prueba mi relación laboral. Les voy a dar un ejemplo real que yo tuve hace unos años atrás. Una mujer muy picuda aquí de alta sociedad, y la gran puta, muy guapa la señora. Bueno, la jovencita, creo que tenía en ese entonces ella 32 años, 33. Una mujer de mucha presencia, muy hermosa, se vestía muy elegante. O sea, ustedes la miraban y pues, la señora. Bueno, pues y por hacer del destino, a ella le mencionaron mi nombre y ella llegó ya conmigo. Y me dijo, mire, licenciado, mi relación laboral, ya tengo 2 años de trabajar para esta empresa, que voy a omitir su nombre porque no se trata aquí de desprestigiar a nadie. Es una empresa muy fuerte y pues bueno, la relación laboral comenzó, ¿verdad? 2 años atrás, y en el mismo contrato individual de trabajo se estipuló que durante los primeros 6 meses después de que quedara consolidada la relación laboral, ella iba a pasar ganando 20,000 quetzales los primeros 6 meses, en una de las cláusulas. Aunado a ello, decía que el plazo, al cumplirse el plazo de 6 meses de continuidad, ella iba a gozar ¿cómo se llama? Un aumento de puesto. ¿Cómo se me olvidó la palabrita ahorita? Iba a ascender de puesto, ¿Ascenso? ganando el doble de lo que ella venía devengando. O sea que ya no iba a ganar 20,000, sino 40,000 quetzales. Por lo tanto, ella aceptó el reto, aceptó el contrato individual de trabajo. Obviamente habían ciertas condiciones que no eran muy favorables. Por ejemplo, tenía que trabajar de 8 de la mañana a 5 de la tarde, tenía que quedarse hasta altas horas de la noche, lo cual ella lo cumplió a cabalidad. Al parecer, el dueño de la empresa creo que se enamoró de ella y todo el rollo. Yo creo que ella no le hizo caso porque ya tenía ella un documento probatorio. Entonces dijo, a mí me la pela. Dijo, yo ya tengo mi prueba. Entonces entraron a su escritorio. Yo creo que ahí ella falló. Ella solo tenía fotos únicamente del pedazo del texto. Fíjense bien. Del pedazo del texto donde decía en la cláusula que a los 6 meses ella ascendía de puesto, se iba a convertir en gerente, no sé qué putas, y que iba a empezar a gozar de 40,000 quetzales. Entonces ya ella tenía 2 años de relación laboral y entonces ella quería que le cumpliera. Pero parece ser que ella dejó el contrato en el escritorio. Vaya que le tomó fotos a esa parte, a esas partes del contrato. Entonces eso sí lo tenía en su poder, pero ya no tenía la fotocopia del mismo. ¿Qué dice la ley? Que debemos probar que esa persona lo tiene en su poder. Obviamente cuando fuimos en la Inspección General de Trabajo, el patrono no envió la copia del contrato ahí. No lo envió.
No existía prácticamente. ¿Qué hacemos, compañeros? Denme una luz. Digamos que yo estoy en la misma situación que la compañera. Ustedes son mis abogados y mis abogadas. ¿Qué hacemos? ¿Cómo probamos que ese señor tiene ese documento en su poder? ¿Qué harían? ¿Cómo asesorarían ustedes a esa persona? ¿Cómo me asesorarían a mí? ¿Cómo es? Asesorarían a mí. ¿Cómo me asesorarían? A ver, ¿cómo Buenos días, hacemos? Lick. Si Por no favor. estoy mal, bueno, en el artículo no recuerdo bien, establece que, digamos, todo lo que diga el trabajador, si no es probado por la contraparte, se da por cierto. Eso es en la confesión judicial, pero no es, por eso yo les digo acá, su relación laboral todavía existía con el patrono de esta muchacha. No había terminación. Ahí sí me voy a pedir una disculpa. No fui muy claro. La relación laboral todavía existía. Lo que pasa es que ella lo que quería era ascender y gozar de los 40,000 pesos. La relación laboral no había terminado. Entonces, como muy bien cierto usted dice, habría que demandar en la vía ordinaria, pedir la exhibición de documentos, ¿verdad? Pero el patrono tiene el derecho de presentarlos o no. Entonces, esa no es la vía. Inclusive, si existiese la posibilidad que terminó el juicio laboral, que se puede pedir una reinstalación o se puede pedir el pago de prestaciones laborales, porque ella ya tenía 2 años hasta esa fecha de la relación laboral. Pero aquí el asunto es probar que sí realmente ya lo tiene. Freddy Ocaña, vamos a ver, ¿qué piensa usted? Licenciado, en la práctica yo lo que he visto es que los contratos individuales de trabajo se suscriben, ¿verdad? El Ministerio de Trabajo. Y digamos como establece aquí en el artículo, ¿verdad? Que no, si usted no tiene una copia del mismo, cuando menos los datos que conozca acerca de su contenido. Y bueno, como ya tenía fotografía, con eso percibirle al juez de que pues hay un contrato que existe pero que no lo tiene, ¿verdad? Y al juez deberá de alguna manera solicitar la copia de ese documento a la contraparte o al mismo Ministerio de Trabajo, porque los contratos se suscriben ahí. Y bueno, Sí, por lo menos también en los últimos trabajos donde yo he estado, me dan inclusive es como una copia del Ministerio de Trabajo donde mi contrato individual de trabajo ha sido suscrito al Ministerio de Trabajo y ahora traen hasta un QR. Entonces, eso es algo que hay que guardar, ¿verdad? Y hay que tenerlo por todas estas situaciones. Únicamente, licenciado. sí, muy bien, está bien. La idea que el compañero tiene aquí, Freddy Ocaña, pues está bastante bien. Ahora yo les pregunto, ¿en qué vía demandarían ustedes? ¿Cómo demandarían ustedes? ¿Qué juicio, qué juicio interpondrían ustedes bajo esta circunstancia? ¿Juicio ordinario? Mm, Podría ser, ¿verdad? Pero la relación laboral no ha terminado. Lo que podría hacerse es un ejecutivo en la vía ordinaria. Pero ahí, pues, si no se presenta el documento por escrito, no es título ejecutivo, ¿verdad? Lo van a rechazar. Fíjense bien, dentro del Código Procesal Civil y Mercantil existe lo que se denomina la prueba anticipada. En la prueba anticipada, ese es el mecanismo a seguir, más
más no un juicio ordinario laboral. ¿Sí? Porque les voy a decir por qué. Porque la ley no lo permite porque no ha habido una terminación laboral. Y si existiese, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Se interrumpen los derechos del derecho a pedir la indemnización y las prestaciones laborales o irrenunciables por los mecanismos que ya hemos hablado. Entonces tenemos que aplicar lo que establece el artículo 98, 99, 100, 101, 102 del procesal civil y mercantil, que habla sobre las pruebas anticipadas. Las pruebas anticipadas es un pequeño juicio como un incidente, ¿verdad? En donde se van a ventilar este tipo de circunstancias. Si al momento de pedirle la prueba a la otra parte, por ejemplo, miren pues, como la relación laboral continuaba, entonces les voy a pedir que saquen el código civil y viajamos al artículo 1523, 1524. Si bien es cierto, este artículo habla sobre un contrato celebrado en vía telefónica, pues ahí es donde tenemos que perseguir. Tenemos la ley para poder entablar la prueba anticipada, tenemos que forzosamente probar que esta persona tiene en su poder esta documentación. Recordemos que, como bien dice el compañero Freddy, pues obviamente es una obligación en donde se tiene que dar aviso a la Inspección General de Trabajo. Pregunto yo, ¿cuántas veces no han escuchado ustedes que se viola con este procedimiento? No se hace, no se cumple por diversas circunstancias. No mandan los avisos, no mandan las copias de los contratos. Entonces, se viola nuevamente la ley. Pero para ir un poco más rápido, podemos grabarlo, ¿verdad? Como ella lo hizo. Ella pidió una audiencia con él y como yo le digo, este señor estaba enamorado de ella. Y ahí está cuando ella le dice, mire, pero recuérdese que en el contrato individual de trabajo, usted me prometió, como lo decía el contrato, que a los 6 meses usted me iba a ascender a gerente no sé qué y que iba a ganar el doble. Sí, es cierto, pero es que usted no ha salido conmigo, pues, o sea, ¿cuántas veces le he dicho que salga conmigo? Ahí está. Ahí él ya dijo que sí es cierto. Luego, otras llamadas vía telefónica, como ustedes, solo lean el artículo para ganar un poquito de tiempo. 1524, contrato celebrado en vía telefónica. Entonces, ese es uno de los artículos que nos permite, pues, hacer una grabación vía telefónica que se puede. Donde sí no se puede es en el ámbito penal, para determinar la culpabilidad o responsabilidad de delitos penales. Eso es completamente diferente. Pero para probar la veracidad de la circunstancia, de la realidad objetiva de los hechos que sí pasaron, que sí sucedieron así, se pueden probar con ese medio de prueba. Fundamento de Derecho 177 del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, en nuestra demanda de la prueba anticipada, vamos a consignar, vamos a, ¿cómo se llama? Transcribir la cláusula número 4 del contrato individual de trabajo celebrado con fecha tal y tal y tal y tal, por tal persona que es el dueño o representante de la empresa relacionada, contrato que se celebró con mi patrocinada de nombre tal y tal y tal. Y en su apartado respectivo menciona en la cláusula cuarta de que hay una promesa y una cláusula compromisoria en donde se estipula que después de iniciar la relación laboral, a partir del 6º mes ella iba a ascender de puesto a gerente, no sé qué, era una cosa de aviones, y posteriormente se le iba a aumentar el sueldo en un 50%.
Ese texto lo tenemos que plasmar en la demanda, le mandan a notificar a la contraparte. Aunado de ello, tenemos video y audio como medios de prueba científicos y la gran puta para probar la veracidad de los hechos. Entonces, lo primero que hay que probar ahí es que él sí tiene en su poder ese documento, que sí fue cierto que él lo autorizó y que él firmó ese contrato individual de trabajo. Pero hay que probarlo. Entonces se hace por medio de un juicio de prueba anticipada en la vía laboral. ¿Estamos claros? Se puede poner también la inspección en la denuncia en la Inspección General de Trabajo. Se puede, ese es otro mecanismo. Se le puede llamar y puede ir a celebrar esa audiencia. La cosa es que él en esa audiencia va a decir, no, no es cierto. Ella nunca trabajó para mí. Yo nunca, o sí es cierto, trabaja para mí, pero nunca se estipuló que yo le iba a ascender de puesto después de los 6 meses. Entonces, él queda obligado en la demanda del memorial de la prueba anticipada a presentar esos documentos. Si no los presenta, se tendrán por ciertos, ¿verdad? Porque ya hay una prueba contundente que sí él acepta que sí tú tiene en su poder el documento, que sí es cierto que él lo autorizó y lo firmó, que sí es cierto que se habló de un pacto de un plazo de 6 meses, que sí es cierto que se estipuló que iba a haber un aumento del 50% del salario, que primero ganaba 20,000, que después iba a ganar 40,000. ¿Me doy a entender? Ya con eso, con la pequeña sentencia, porque es una pequeña sentencia, es un auto realmente, el juicio de la prueba anticipada, ya con eso nos podemos ir a la vía ejecutiva, porque ya la sentencia o la parte resolutiva es título ejecutivo, nos podemos ya ir al juicio ejecutivo laboral y hacer su cumplimiento. O nos podemos ya ir a un juicio laboral, ¿verdad? Ordinario, en donde se va a estipular el cumplimiento, ¿cómo se llama el título de esa demanda? Se llama juicio ordinario en la obligación de hacer, por parte de la parte patronal, toda vez que ya se sufrió un proceso de prueba anticipada, que la sentencia se adjunta como medio de prueba y que se le notifique al señor que responda lo que él considere, y entonces ya se va el juicio ordinario laboral. Pero no es nomás así de irnos de una vez de boca y a buscar el juicio ordinario laboral, no. Primero la prueba anticipada y se abren 2 vías, la vía ejecutiva laboral o la vía ordinaria laboral. ¿Me doy a entender? Bueno. Sí. Lo mismo pasa cuando los documentos están en poder de un tercero. Nosotros podemos grabar. Nosotros podemos grabar porque no estamos violentando el artículo 24 de la Constitución de la República de Guatemala, ¿verdad? La inviolabilidad de correspondencia, documentos y libros, también llamadas telefónicas, comunicación y todo ese rollo. Pero no estamos violentando porque no estamos buscando hacerlo responsable de un delito. Recuérdense que para poder pedir las escuchas telefónicas tiene que existir indicios, señales que nos puedan determinar al señor juez que sí pudo existir una participación directa o indirecta por parte de esta persona, y que en base a eso, a la solicitud del Ministerio Público, se otorga la autorización por medio de juez para que se le hagan las escuchas telefónicas vía WhatsApp, Signal, Facebook, todo lo que son redes sociales, todo lo que él haya podido pues hablar por el teléfono, ya con orden judicial, ya se legitima el medio probatorio. Pero aquí lo que estamos intentando probar son determinados hechos reales de orden civil o laboral, por lo que en ningún momento estamos violentando los derechos de la contraparte.
Solo tenemos que invocar ciertas cosas también, ¿verdad? Como por ejemplo invocar el principio de vulnerabilidad. Honorable juzgador, si bien es cierto, la oposición aquí de la contraparte esgrime que estas pruebas no pueden ser tomadas como prueba, ya que no fueron con su consentimiento, nos oponemos en este momento procesal oportuno porque no hay otro medio, porque no hay otro mecanismo, porque no hay otro sistema para poder obtener la veracidad de los hechos, la objetividad de lo que realmente sucedió. ¿Qué es un estado de vulnerabilidad, honorable juzgador? Es la indefensión a los derechos de mi patrocinada, toda vez que ella se encuentra psicológicamente inestable, económicamente, emocionalmente. No aunado a ello, todas las denuncias que ella ha hecho a la Inspección General de Trabajo, a todos los lugares que se ha intentado, ninguna le ha hecho caso. Ninguna ha querido proceder conforme a lo que se está pretendiendo en este momento procesal oportuno, que nada más es esclarecer la veracidad de un hecho que sí sucedió, que fue real. El señor celebró un contrato individual de trabajo con mi patrocinada. Se consignó varias cláusulas en el mismo, en donde se estipuló un plazo de 6 meses para que ella gozara de un ascenso de puesto de trabajo y en el mismo gozar del doble del salario. Queremos justicia, ¿verdad? Y se van ustedes, ahí ya ustedes van a ir siendo mejores abogados que yo y pues se consigue, ¿verdad? Y dicen, ¿verdad? Que en ningún momento se está violentando el artículo 24 porque no estamos pretendiendo hacerlo culpable o responsable de un delito. Por ejemplo, si yo vengo aquí con ustedes y me empiezan a grabar y me dicen, miren, yo maté ayer a mi esposa, muchacho. No vayan a decir nada, yo la enterré en un lugar secreto, la maté porque la encontré cogiendo con otro hombre y la gran puta. Y entonces yo me sentí, yo entré en un estado de emoción violenta, no sabía lo que hacía y yo la maté. Ustedes me pueden estar grabando aquí eso. Si ustedes llegan a poner la denuncia en el Ministerio Público, miren, este licenciado es un maldito, un hombre malo, mató a su mujer, aquí está el audio. Me van a venir a traer, va, pero solo me van a rendir mi primera declaración y ahí salgo, porque yo sí sé cómo hacerlo, va. Eso no es suficiente que yo diga yo fui, porque son para efectos de someterme a una sanción de pena, ¿verdad? Delitos, que se me estén acusando de delitos, se está violentando el principio de libertad. No basta con decir que yo fui, hay que probarlo, ¿verdad? En cambio, aquí se opera un poco diferente en el ámbito civil y en el ámbito laboral. Es completamente distinto. Ahora bien, si ustedes entran a mi correo electrónico, ahora bien, si ustedes entran a mi WhatsApp, ahí sí las pruebas no pueden ser aceptadas. ¿Sí? Aunque no exista el consentimiento de la otra parte, pues es un medio para probar un evento que sí sucedió y queda evidenciado de que él lo quiso ocultar, ¿verdad? Porque ahí estaba en el audio también, ¿verdad? Que él quería cogerse a la chava, pues. No sé si la quería hacer su novia, su esposa, su amante, su casera, pero ahí está, él le hizo propuestas indecorosas, amorosas. Sí, es que yo no saqué el contrato porque usted pasó pura lata, no cumplió con lo que estipulamos, que usted iba a salir conmigo, que me iba a hacer sexo oral y un montón de mierdas, ¿verdad? Yo qué sé, ¿verdad? Algo así decía el audio. Entonces, eso sí, ¿verdad? Para efectos de meter preso a alguien, no sé, no podemos, no es suficiente estos medios de prueba. Pero en un juicio civil y un juicio laboral, sí. Sí, porque ahí se está probando, él está ahí aceptando, ¿verdad? ¿Verdad? Pero tenemos que tener un poco de habilidad también para poder ser incisivos y poder probar esos extremos. Muy bien, no hay preguntas. Nos vamos a quedar ahí.
realmente ya avanzamos, vamos, nos toca después los medios científicos de prueba, las presunciones y las peticiones finales de trámite y de fondo y terminamos. Creo yo que ya la otra semana empezamos a ver ya por lo menos un memorial ya real con todos los de la ley. Entonces, no sé si les quedó claro la clase, si les pareció interesante. Las preguntas, pues si quieren, las tomamos la otra semana. Y pues bueno, ya van a ser las 12. Entonces creo yo que pues ya terminamos. O solo ustedes quieren hacer algunas preguntas. Liz, una consulta, disculpe. Solo para quedar claro, el articulante se le llama quien presenta la plica, ¿verdad? Y absolvente quien las va a contestar. Exacto. Así Ok, es. gracias. Muy bien. ¿No hay preguntas sobre lo que platicamos? ¿No les pareció interesante? Muy bien, pues ya saben cómo se prueban estos determinados hechos. Inclusive hay sentencias ya de la CC que lo permiten. Algo muy importante antes de terminar, quiero solo dejarles en claro que en lo penal pues existe la casación, en lo civil también, en lo laboral no. En lo laboral no existe la casación, obviamente más adelante les voy a explicar por qué no es así. Lo que sucede que en el ámbito penal, digamos lo que es la doctrina legal y la jurisprudencia, no se aplican, compañeros. Siempre los jueces de penal hacen lo que quieren. La Corte Suprema de Justicia en su Cámara Penal hace lo que se le pega la puta gana. Y por eso es que nuestro sistema de justicia en el ámbito penal es hondamente corrupto. Ahí es donde se van y se pagan grandes cantidades de dinero y entonces ya los jueces, los magistrados les cambian el rumbo a la verdadera justicia que venimos pidiendo. Hay ocasiones en donde sí la justicia impera, como por ejemplo el caso de esta Palacios, esta de Zacapa, ¿verdad? ¿Por qué se dio así? Porque se volvió mediático. Si eso no se hubiera vuelto mediático, ay Dios, esa chava ya estuviera libre. Pero lo que pasó, otra cosa que mal asesorada por los dos abogados que tenía, la prepotencia, mucha. No han podido conmigo, los amparos no me han hecho nada, yo he vencido al sistema. ¿Ustedes creen que esas expresiones ponen como la gran puta a los magistrados? No solo se le estaba haciendo el favor, sino que agarró una postura brincona y abusiva, desafiante, como quien dice, yo estoy encima de los magistrados, encima de la ley. Por eso fue que le metieron la verga hasta el fondo. Si esa mujer es mala, creyó que porque es cierto, tienen dinero. Ya vieron que un par de zapatos, 6,000 quetzales, el chaleco creo que 20,000 quetzales, o sea, encima tendrá como 100,000 quetzales solo en ropa, imagínense. Un platal de la gran puta. Entonces creyó que ella era la dueña y señora del sistema. Y gracias a Dios la vida le dio un revés, porque la otra señora, la mamá de esta patoja que mataron, es pobre, si se dieron cuenta, ¿verdad? De escasos recursos y logró hacer un poco de justicia hasta ahora. Entonces ya vieron que no hay enemigo pequeño y nadie es superior a la ley y nada al margen de la ley. En cambio, en el ámbito civil y en el ámbito laboral, sí, la doctrina legal sirve y sirve mucho. El proceso civil para mí es lo más hermoso que hay dentro de nuestro sistema de justicia, es lo más complicado que hay, pero es hermoso el derecho civil y el derecho laboral que lo acompaña, ¿verdad? Ustedes ya saben por qué, porque existe el derecho de supletoriedad y todo el rollo. Entonces el derecho laboral corre con la misma suerte que el civil y aquí la doctrina y la jurisprudencia sí se hacen valer. Y aquí sí gana eso. Han habido circunstancias en donde los abogados no han podido ser muy claros en este tipo de recursos de casación o de amparos,
pero y se pistea, siempre se pistea, pero es muy poco. En lo civil es muy poco. Todas las 32 casaciones que llevo planteadas hasta ahorita, todas las he ganado. Y me he enfrentado con gente muy poderosa y no han podido. Han intentado, ¿ah? Pero gracias a Dios siempre hemos salido adelante. Entonces, solo para aclararles eso, sí, por favor, Brenda García. Perdone, licenciado, si uno lleva ya un caso con otro licenciado y quiere cambiar, ¿se puede? Siempre se puede. Muy bien, gracias. Siempre se puede, así sea penal, civil, laboral. Lo único que pasa es de que pues, perdemos nuestro pistillo, ¿verdad? Tenemos que acudir a pedirle el pago de los honorarios, ¿verdad? Hay que hacer un incidente de cobro de honorarios profesionales, de lo que nos adeudan. Y ahí es una mierda, mucha, porque ahí van a ver, vamos a ver si lo miramos. Por ejemplo, por lo menos si nos debían unos 20,000 quetzales de palabra, no lo van a bajar. Por la Pero demanda sí, son 500 quetzales. Por la primera audiencia son 800 quetzales. Y ahí, bueno, ahí lo vamos a ver. Puta, sí, a la mierda. Ya no demando, a que coman mierda. que supuestamente la persona, o sea, el abogado había dicho que cuando se ganara el caso, pues ya se le daba a él la cierta cantidad que él había pedido. Ujú. Sí, miren, cuando a ustedes les pase eso, nos podemos oponer a la nueva propuesta del nuevo abogado que está queriendo llevar la dirección del asunto. Y le hacemos valer a la honorable juzgadora de que nos oponemos, planteamos un incidente de oposición en el juicio ordinario principal porque se nos adeudan nuestros honorarios. Entonces, si bien es cierto, las personas tienen la libertad de cambiar de abogado cuando ellos quieran, pero tienen que pagarnos, ¿verdad? Nos tienen que pagar. Entonces se ventila por un incidente de cobro de honorarios. Nos oponemos, ¿verdad?, a la nueva dirección. Sin embargo, por el principio tutelar y el indubio properario, pues el juez va a seguir que continúe el nuevo abogado, pero se le hace la advertencia a la otra parte que si hay un dinero que se adeuda al otro abogado anterior, ¿verdad? Entonces, y eso ya, pues ya más adelante se va a dilucidar, se ventila, ¿verdad? En el incidente de cobro de honorarios. Pero es tedioso, hay que ir a hacer vueltas, colas, pago de parqueo, siempre hay que luchar mucho. Yo por lo general nunca se me han ido, pero si se van, que se vayan a la mierda. Yo, pues a estas alturas del partido, pues yo no voy a estar mendigando, ¿va? Pero hay abogados que sí, ¿verdad? Merecen su dinero, pero lo que más mal me cae es de que nos bajan los honorarios. Por ejemplo, yo cobré 5,000 por la demanda. Puta, nos lo bajan a 800 pesos, a 500 pesos. Ah, qué putas, ¿y qué hacemos con 500 pesos? Nada, ¿verdad? No sirve ni para pagar el parqueo ni gasolina. Entonces, vamos a ir a gastar más y ahí van a ver cómo es de que nos pelean los valores de la demanda porque va sujetado al arancel. Lo mismo pasa con el notariado. Mucho cuidado con eso, porque cuando ya no quieren pagar los clientes, nos vamos al arancel. ¿Y cuánto es el arancel? Una nada, mucha. Mejor que se vayan. Bueno, pues, los que quieran pelear están en su derecho. Bueno, ya quedando claro eso, terminamos la clase. Gracias por la plática. Espero verlos pronto. Gracias, Sí, Muchas licenciado. gracias, Lick. vaya, Gracias por Brenda, un abrazo. Gracias. Gracias. Feliz fin de semana, Gracias. Lick. Buenas tardes.